Este encuentro es una iniciativa del senador nacional Antonio José Rodas y en el mismo vamos a participar de la presentación del tráiler del film El Apocalipsis de San Juan, producido y dirigido por Simón del Acre, director de Carabel Films. Además vamos a reconocer con un diploma de honor la realización de este film. Nos acompañan en el estrado Simón del Acre, que es productor y director del film, el licenciado en filosofía Pablo Marini, que es teólogo, y Pablo Davoli, asesor del senador Antonio Rodas. Queremos agradecer especialmente la presencia de autoridades y miembros de ambas cámaras, de invitados especiales, personal de prensa y del público en general. Y seguidamente nos va a brindar unas palabras de bienvenida el doctor Pablo Davoli, asesor del senador Rodas. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Alfredo. Muy buenas tardes a todos. ¿Ahí se escucha bien? Bien, perfecto, gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, me cabe el honor de darles a todos ustedes una cordial bienvenida y de recibir en nuestra casa a Simón del Acre, Pablo Marini y a todo el equipo de Carabel Film que ha venido acompañándolos. Senador Rodas, y pido disculpas en representación suya, no se sentía bien, estaba con alguna pequeña dificultad de salud y ese es el motivo de su ausencia. Y yo trataré de hacer lo más dignamente, suplir su lugar de la manera más honrosa posible. Simplemente a modo de introducción, para darles la palabra a nuestros homenajeados y escucharlos, decir o comentarles por qué queremos hacer este homenaje, por qué se nos ocurrió hacer esta distinción a todo el equipo de Carabel Films en la persona de Simón del Acre, del director, y destacar esta película, El Apocalipsis de San Juan, ante todo por su elevado valor cultural, que entendemos va a quedar registrada, que ya está inscripta en los anales de la cinematografía argentina, en la convicción de que no estamos exagerando ni siquiera un ápice. Estamos convencidos de que la película, ante todo, se destaca por su temática. Ciertamente que la cinematografía religiosa no es un área que que no está bien aprovechada, no ha sido demasiado trabajada. En este sentido, el film goza de una originalidad muy grande. Además, focaliza en el último de los libros de la Biblia, el libro de la Revelación o el libro del Apocalipsis, el vidente de Patmos, de San Juan, con lo cual hace foco, la película está dedicada, aborda tal vez el libro que más ha llamado la atención, que más interés ha suscitado de todo el texto bíblico. Ciertamente que se trata de un texto que impresiona en el mejor y en el más profundo de los sentidos de la palabra. Es un texto apasionante, es un texto misterioso, es un texto que nos interpela incluso fuerte y profundamente. En este caso, siempre decimos que el Apocalipsis históricamente ha despertado, suscitado muchísimo interés, pero hoy más que nunca también. Ya en los años 50 el padre Leonardo Castellani en un artículo decía que el mundo estaba necesitando profecía y que en esa necesidad de profecía la buscaba en cualquier lado. Básicamente porque quien no conoce nada del porvenir y no sabe cómo se van a desenvolver los acontecimientos y finalmente hacia dónde vamos, difícilmente pueda tomar alguna decisión que le permita avanzar. Con lo cual se podría decir que hay una cierta avidez de profecía a la cual la película viene a responder y a hacerlo muy asertivamente, como se dice actualmente. Además, segundo aspecto que nos interesa modestamente destacar es la enjundia doctrinaria de la obra. No solo por su apego al texto bíblico, un texto aparte de muy difícil interpretación, aquí el doctor nos va a ilustrar al respecto, pero ciertamente que tiene apego textual, hay fidelidad al texto del Apocalipsis, sino porque además en la película se conjugan muy hábilmente, muy dinámicamente e incluso muy didácticamente, se conjugan distintas observaciones y consideraciones breves, pero muy esclarecedoras, de distintos intérpretes, de los más reputados o de los más acreditados de la Biblia en general y del Apocalipsis en particular, combinándose algunos antiguos, en particular, por lo que yo pude detectar por lo menos, y lo que se cita a San Agustín de Hipona, pero también autores modernos, como, entre otros, que se los cita expresamente, el venerable Bartolomé Holshauser, el cardenal John Newman, el cardenal Louis Billiot, el padre Silvio Rosadini, el filósofo Joseph Pieper y nuestro padre Leonardo Castellani, entre otros. A esto hay que adicionar
que junto con esa hermenéutica muy didácticamente armada en base a todas estas grandes luminarias de la interpretación bíblica y de la teología, permanentemente la película hace un cotejo con episodios inquietantes, ciertamente que muy inquietantes de la realidad actual. Con lo cual uno puede ir siguiendo el relato del Apocalipsis con esta interpretación que es sumamente esclarecedora, como decía antes, que es pedagógica, pero al mismo tiempo va viendo o va, digamos, iluminando y puede ensayar. La película invita a hacer un ensayo, digamos, de interpretación de los acontecimientos que tanto nos preocupan, los dramáticos acontecimientos que nos preocupan en nuestros días. En este sentido, quiero destacar dos cosas. Primero, que abona una tesis de Léon Bloy, del recordado ensayista francés Léon Bloy, que decía que cuando se quería enterar de los últimos acontecimientos o de cómo iba el mundo, leía el Apocalipsis. La película está en esa línea. Pero además, de algún modo, sirve para desmentir una vez más a Renan, ¿no? Otro francés, en este caso apóstata, digamos, un poco anterior, si bien también del siglo XIX, pero un poco anterior a Blois, porque aquellas imágenes con las que el Apocalipsis muchas veces nos impresiona y nos cautiva, en la época de Renan y con anterioridad desde luego, parecían inverosímiles, pero hoy son perfectamente verosímiles. Ver fuego cayendo del cielo, ciudades enteras que se destruyen en cuestión de instantes, bueno, todo eso es perfectamente factible, desafortunadamente, hoy en día, y en esto también la película al respecto nos llama la atención. En tercer lugar, destacar la compleja técnica expositiva, en donde se combinan también magistralmente el relato de una voz en off, una profusa colección de imágenes ilustrativas, muy ilustrativas, y una actuación dramática realmente impactante y, por momentos, profundamente conmovedora. A ello debemos adunar la utilización sistemática de múltiples efectos especiales. Todo esto logra representar magistralmente los dantescos episodios y escenarios sobrenaturales con que San Juan nos refiere en el libro de la Revelación. Por último, destacar simplemente que esta obra artística, teológica y al mismo tiempo cinematográfica ha sido hecha por argentinos en Argentina y por ciudadanos de a pie. Entiendo que no han recibido apoyo institucional, corregime si estoy equivocado. Es gente que ha puesto su tiempo, sus recursos materiales, financieros, que ha jugado su patrimonio y lo ha colocado en esto, que ha puesto su trabajo. Lo han hecho en un contexto difícil, arrancaron en el año 2020 en el contexto de la emergencia sanitaria, con todas las limitaciones que había. Yo quiero ponderar especialmente esto, porque habla de la vitalidad espiritual y artística que hay en nuestro pueblo. ¿Sí? Y el esfuerzo y el compromiso, qué frutos pueden arrojar. La bondad de los frutos, la benevolencia de los frutos y la riqueza de los frutos que se pueden arrojar. Finalmente, esto es una casa política, pero bueno, acá lo voy a citar nuevamente a Castellani, dos cosas. Jugando un poco con los conceptos de forma y materia, lo cierto es que Castellani decía muy ortodoxamente que la religión y en definitiva las enseñanzas religiosas constituyen forma, los demás aspectos de la vida del hombre constituyen materia, y dice primero la moral en la materia y después la política, ¿no? Que como una parte de la moral. Y además en un contexto de política que tiende a internacionalizarse, ¿no? Y Castellani ya decía en los años 50, la esencia de todo proyecto político de internacionalización, para bien o para mal, siempre es de nivel o de naturaleza religiosa. Con lo cual, más pertinente que nunca en esta casa, que es casa de leyes, que es casa jurídica, pero también política, entrar en diálogo sin que ninguna de las dos dimensiones pierda su propia naturaleza e identidad, entrar en diálogo con estas instancias tan interesantes y que nos revelan verdades tan profundas, tan inquietantes, pero finalmente tan esperanzadoras. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a referirnos brevemente a la película antes de pasar a compartir el tráiler. El Apocalipsis de San Juan, dirigida por Simón de Lacre, es una obra cinematográfica que combina fe, arte y tecnología para presentar las profecías del fin de los tiempos con un mensaje de esperanza. Estrenada el 17 de octubre de 2024, esta docuficción sumerge al espectador en las visiones de San Juan a través de efectos visuales impactantes
y una narrativa envolvente. Esta película inspira, animando a los espectadores a enfrentar los desafíos del mundo con fe y valentía. En un contexto de guerras, desigualdades y crisis globales, el Apocalipsis de San Juan es un faro de consuelo y un llamado a la acción, una experiencia imperdible que renueva la esperanza y reaviva el compromiso cristiano. Vamos a compartir entonces el tráiler de El Apocalipsis de San Juan. Fuego del cielo, terremotos, dolor, angustia y muerte. El Apocalipsis abunda en estas imágenes. Para el común de la gente, lo apocalíptico se ha vuelto sinónimo de horribles castigos. Pero, ¿es esto realmente así? Revelación de Jesucristo, que Dios anunció y explicó a su siervo Juan. Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía, pues el momento está cerca. Muchas gracias, y ahora vamos a tener el gusto de escuchar ni más ni menos que al director y productor de esta película, Simón Delacre. Hola, ¿me escuchan? Bueno, brevemente contar un poco la génesis de este proyecto. Yo, siendo chico, bueno, chico no tan chico, ya casado también, era fanático de las películas apocalípticas de Hollywood. Iba con mi mujer acá al frente y hemos ido a ir 3 veces a la semana del cine de casados, fanáticos de cine los dos. Y bueno, siendo fanático de este género apocalíptico y también católico, después de salir a ver unas películas, Terminator, la invasión alien, la destrucción del mundo por medio de un meteorito, a uno le queda la duda de qué dice el apocalipsis verdadero, ¿no? ¿Qué tanto de todo esto hay de cierto en el apocalipsis original? Porque todas estas películas llamadas apocalípticas, hoy la palabra apocalíptica viene del libro del Apocalipsis, que habla del fin de los tiempos, y eso creo que es un saber común de toda la gente, y se agarran y apropian de esta palabra para hablarnos de fantasías o teorías sobre cómo podría ser el fin de los tiempos, a veces en código más o menos serio. Pero bueno, un buen día, no me acuerdo de ver qué película de este género apocalíptico, llegué a casa y dije, bueno, vamos a leer qué dice verdaderamente el Apocalipsis una vez por todas, después de bastante tiempo de estar postergándolo. Si bien uno podía escuchar en la iglesia a veces una breve lectura sacada del libro del Apocalipsis, no era el libro completo, es un libro muy cortito, uno de los más cortos de la Biblia, el último de la Biblia, con este se cierra la Biblia entera. Pues bueno, lo leí y me encontré con un libro muy misterioso, lleno de imágenes realmente espectaculares, épicas, contenido para película, un guión casi servido. Pero bueno, unas imágenes realmente impresionantes y muy, muy confusas, ¿no? Habla de un dragón de 7 cabezas, una bestia de 7 cabezas, que es parte leopardo, parte oso, tiene cuernos, los cuernos, bueno, una cabeza muere, después resucita. Es una cuestión muy difícil, la verdad que yo no entendí nada. Me quedé más mareado de lo que había arrancado cuando leí el libro. Y después empecé claro, me quedó la intriga. Esto aquí entendía que era simbólico, al pie de página, estaban las notas al pie de página en la Biblia que tenía yo, y hablaba, ¿no?, de que todo esto era simbólico, que había que analizarlo como simbólico. Y bueno, empecé a ver quién hablaba de esto. Me encontré entre varios con el padre Castellani, que habló mucho sobre el tema. Y cuando empiezo a estudiar el tema del Apocalipsis con estos autores, teólogos, filósofos, exégetas que han dedicado gran parte de su tiempo y su vida a estudiar el tema del Apocalipsis, me encuentro sorprendido por la actualidad del libro del Apocalipsis, ¿no? Un poco lo que mencionaba recién Pablo de la cita de León Blois, que él lo decía medio bromeando, medio en serio: cuando quiero saber las últimas noticias, leo el Apocalipsis, decía él. Y yo me quedé impresionado porque realmente es así, sobre todo para nuestro tiempo. Si bien uno en toda la historia de la humanidad se ha leído el Apocalipsis, y muchas veces muchos han pensado que ya era la hora, era llegado el tiempo, el fin de los tiempos, que aclaro que
aquí hay un error introducido por Hollywood, que es el fin de los tiempos no es el fin del mundo, el mundo no se va a acabar. El fin de los tiempos es el fin de nuestro tiempo, ¿no? La entrada a la eternidad. Dios no va a destruir el mundo, lo va a convertir. Pero bueno, es cierto que siempre se ha estudiado, siempre muchos han creído en muchas épocas que estaban en el fin de los tiempos. Por ejemplo, los primeros cristianos con Nerón pensaban que Nerón podía ser el anticristo y que ya estaba pronta la venida de Cristo en cualquier momento, y se creían que estaban en el fin de los tiempos. Después pasa el tiempo y ven los que siguen a su tiempo, quizá en la Revolución Francesa, si bien hubieron otros momentos antes, también pensaban que estaban en el fin de los tiempos, cuando se desata esta vorágine anticristiana en Francia, replicada en gran parte del mundo luego. Y también pensaban que estaba en el fin de los tiempos, y bueno, nosotros, y habrán dicho, bueno, los primeros cristianos se equivocaron, porque aparte todavía no estaba evangelizada América y ellos no lo sabían, entonces se entiende esta equivocación, porque las profecías dicen que primero tiene que evangelizarse el mundo entero, o al menos haberse predicado el evangelio en el mundo entero. Y bueno, hoy ya, en la época ya de la Revolución Francesa, podían decir, bueno, ya se descubrió América, el mundo entero escuchó el Evangelio, lo haya abrazado o no, todos conocen o han oído hablar en todos lados del Evangelio, esto es ya el fin del mundo. Y se equivocaron. Y ahora estamos nosotros, un tiempo de crisis tremenda, tanto política, social, económica, a nivel global. El Evangelio se ha predicado en todos lados, sea aceptado o no, en Oriente no ha sido aceptado en su gran mayoría, pero ha sido predicado. Sobre todo un gran signo es la crisis eclesial, y pensamos, y la película plantea, que estamos en el fin de los tiempos. Y quizá nos equivoquemos, pero quizá no, ¿no? En algún momento va a llegar alguien que va a plantear que está en el fin de los tiempos y no se va a equivocar. Entonces, quizá somos nosotros, quizá no, el tiempo dirá. Pero los signos de los tiempos están, y eso es lo que trata de mostrar la película, despertar un poco, poniendo lo que uno ya sabe, ¿no? En pantalla, todo el mundo sabe que estamos en un mundo en crisis, quizá verlo como en compilado es más impactante, pero sobre todo ante esa crisis poner una nota de esperanza, es lo que pretende la película, ¿no? Porque la promesa del Apocalipsis no es una promesa de desastres, es simplemente el anuncio de los desastres como preámbulo a la promesa de la segunda venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo sabemos que es el triunfo definitivo del bien sobre el mal y el triunfo definitivo de la Iglesia. Entonces, para nosotros eso es algo muy esperanzador, y bueno, y así lo mostramos en la película, buscando llevar esperanza en un mundo en crisis, un mundo de confusión. Creo que hoy la gente más que nunca está volcada, como decía el doctor Davoli, a conocer las profecías. De hecho, bueno, ayer leía un artículo, perdón, no lo leí muy por arriba, pero me lo mandaron, creo que salió en La Nación, sobre la proliferación en estos tiempos de películas, salían con motivo del Eternauta, de películas de género apocalíptico, ¿no? Y como la gente, lo que más rinde en el cine económicamente son estas, porque es lo que la gente más quiere ver. Y lo quiere ver por una razón muy sencilla, que realmente, como decía el doctor Davoli, quieren saber a dónde van, o sea, dónde va el mundo, porque ven que el mundo va en picada de algún lado, no saben a dónde, pero quieren saber a dónde. Y eso es natural, y un poco esta película busca dar una respuesta a eso, con un tono de esperanza que esperamos que sea recibido de esa forma, y no como una película, como planteaba ahí el tráiler, que pretenda desesperar, ¿no? El Apocalipsis, lejos de eso, si bien en una primera mirada parece un libro de terror, es lejos de ser un libro de terror, es un libro de esperanza, y para eso fue comunicado a los hombres por medio de Dios a través del apóstol San Juan. Quiero, por último, agradecer a todos los aquí presentes, al senador Rodas por este reconocimiento, al doctor Davoli, y bueno, y a todos los que participaron, porque esto fue un proyecto hecho con ayuda de muchísima gente, muchísimo trabajo voluntario, donaciones de todas partes del mundo, no solo de aquí de Argentina, pero sí hecha íntegramente acá en Argentina, con trabajo argentino, así que muy orgullosos también de haber logrado, y el año pasado haber estado en cine con muy buena recepción en circuito comercial, lo cual es absolutamente inusual e inédito para un cine cristiano
en Argentina, salvo grandes excepciones como ser La Pasión de Cristo, pero de hecho, anecdóticamente, Cinemark hace un año, justo antes que salíamos nosotros, había decidido no pasar más cine cristiano, sobre todo películas católicas, porque no le eran rentables, salían en un circuito alternativo muy pequeño, no las veía casi nadie y habían decidido cerrar las puertas. Y nosotros conseguimos, gracias a Dios, una distribuidora que no hace cine religioso, que se copó con la película y la metió en un circuito comercial, y claro, cuando empezó a salir en todas las otras cadenas de cine, Cinemark dijo, nosotros también la queremos. Así que no salimos como el circuito que ellos estaban acostumbrados de cine religioso, pero sí en el cine comercial con gran recepción de parte del público. Así que básicamente eso. Ahora, bueno, Pablo nos va a hablar un poco más del sentido del Apocalipsis, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a escuchar la palabra del licenciado en Filosofía y teólogo Pablo Marini. Uy, te maté. Ya que estamos en el tema del cine, no sé si recuerdan una película, los que penan canas, una película que se llamaba Contacto en Francia, o The French Connection. Y la primera fue espectacular, creo que ganó Oscars y todo. Y la segunda, que era la secuela, parecía que iba a no andar muy bien, pero anduvo fenómeno también. Y empezaba con un cartel negro, es decir, esto era la historia del tema de un policía muy perseguidor, que perseguía a un narcotraficante, ¿no? El policía era Jim Hackman, que le decían Popeye, le decían, así lo llamaban. Y entonces ponen un cartel en la segunda, al principio, que dice, Popeye no va a lograr capturar al narcotraficante, que era Fernando Rey, ahí me acordé. Fernando Rey era el narcotraficante. O sea, empieza la película contándote el final. Entonces yo voy a hacer un poco así, ya que Pablo ha señalado a los enormes personajes que han intentado aproximarse al Apocalipsis, y les voy a decir, quizá decepcionándolos, no hay una interpretación de la Iglesia sobre el Apocalipsis. No hay una interpretación oficial. ¿Me explico lo que digo? Entonces, ¿y esto por qué? Porque es un libro de profecía, y es un libro complejo, y es un libro que, por supuesto, no está hablando solamente de cosas que pasaron, sino que está hablando también de cosas que van a pasar. Es un libro profético, y como toda profecía, es conocido que siempre se entiende claramente una vez que se ha cumplido. Alguien puede suponer que el capítulo 51 y 52 de Isaías podía ser interpretado adecuadamente por los judíos de su tiempo. En realidad, todos esos dos capítulos, que es una especie de pasión en miniatura, recién es claramente interpretado, claramente visto y cumplida la profecía con lo que le pasó a el Verbo encarnado. Así que hay que tener esto en cuenta, ¿no? Es cierto que en los profetas inspirados, al mismo tiempo se dan cuenta de la dificultad que tienen de tratar de describir el futuro. ¿Con qué palabras? Con las propias de su tiempo. No es tan fácil eso. Por eso tampoco Cristo se puso a hablar cuando habló del fin del mundo, y sí, porque va a haber una bomba atómica, pero lo hubieran encerrado como loquito en 2 minutos. Entonces, se sabe que últimamente los estudiosos en las últimas décadas han valorizado el cuidado que muestra el apóstol Juan por consolidar la Iglesia ante las necesidades de su tiempo, cuyo estado real e histórico aparece reflejado en las páginas del Apocalipsis. Esto es importante, nadie lo discute, pero junto con esto ha de quedar intangible, no es óbice, no puede ser obstáculo para el fondo profético que tiene el Apocalipsis y la tensión escatológica con la que deben vivir los cristianos de todos los tiempos. Por eso, sí, se equivocaron, pero no se equivocaron. Es decir, hay una especie de tensión permanente que todos tenemos que tener
Es cierto que no le pegaron al momento exacto, pero es espectacular que el cristiano viva en tensión escatológica, siempre. Es decir, con su propia escatología personal, porque va a morir, pero también mirando cada acontecimiento histórico que va ocurriendo. Por ejemplo, no es lo mismo para los historiadores profanos, ateos, paganos, que el Estado de Israel se haya constituido como tal en 1947-48. No es lo mismo para nosotros los católicos. ¿Se entiende? Es decir, hay una especie de clave que proviene de tener esa tensión escatológica, y entonces todos los acontecimientos mundiales, especialmente, y de gran trascendencia, son importantes. No es que simplemente es una historia lineal que continúa, y bueno, ya lo vamos a ver cómo Castellani contestaba a esto un poquito más adelante. De todos modos, el intento de los estudiosos, porque siempre se ha estudiado el Apocalipsis, ha cristalizado en distintos modos de interpretación y de abordaje. Son varios esos intentos. Yo creo que hay fácil 7, 8, 9, no sé, así importantes digo, ¿no? Pero quisiéramos resaltar 3 que el director ha preferido, no por ningún capricho, sino porque le ha parecido que garantizan de algún modo la fidelidad de su obra a la tradición y al magisterio de la Iglesia. Estos sistemas principales interpretativos son el escatológico, el de recapitulación y el histórico. Quizá el error de algunos intérpretes ha sido considerar aisladamente alguno de ellos sin recurrir al enriquecimiento mutuo que proviene de tener presente los aportes de todos ellos al mismo tiempo. Primero de todo, debe rechazarse el sistema alegórico. Debe rechazarse. No quiere decir que uno pueda hacer alegoría, pero primero hay que ir a la literalidad, como dicen tanto San Agustín y Santo Tomás, que dejaron esta regla de oro para la interpretación de las Escrituras en general. Por cierto que literal no se contrapone a simbólico. El Apocalipsis es un conjunto de símbolos plásticos. Las visiones del Apocalipsis son, primero de todo, reales, en el sentido de que son visiones inspiradas por Dios al apóstol Juan, siendo indudable, que el apóstol se está refiriendo a un contenido objetivo y para nada fabulístico, producto de una mente calenturienta o de una imaginación febril. Pero es cierto que son metafóricas, ya que no pueden entenderse en un sentido literalísimo, pero sí en un sentido literal simbólico. Y en este sistema escatológico nos encontramos con la famosa teoría del tipo y del antitipo, que plantea que los hechos profetizados en un tiempo relativamente cercano tienen a su vez una especie de reflejo, de espejo, en un futuro lejano o lejanísimo. Y de alguna manera sabemos que el mismo Cristo lo aplicó al hablar en paralelismo del fin de Jerusalén y del fin del mundo, en sus famosos discursos escatológicos que aparecen en los evangelios de Mateo y de Lucas. Nos referimos a hechos y al uso de imágenes cercanos que se van a concretar en el corto o mediano plazo, para luego ser proyectados en una enorme parábola a algo lejano en el futuro que no podría ser entendido claramente en su propio tiempo. En este sentido, tanto Pieper, el alemán, como Castellani, por ejemplo, observan cómo algunas de las cosas anunciadas por el Apocalipsis, que antaño pudieron parecer irrealizables, como dijo Pablo, y hasta ridículas, hoy se las ve como perfectamente posibles. Que no nos pase con el Apocalipsis lo que le pasó al soberbio de Renan, que en 1870, la fecha, 1870, se permitía burlarse del apóstol Juan y de su imaginación oriental delirante y desmesurada. ¿Cómo puede hablarse de ejércitos de 200 millones de hombres? Dice con sorna, aludiendo al versículo 16 de capítulo 9, o de ciudades enteras que se derrumban en un instante y se convierten en ruina. ¡Fuego del cielo! Por favor. Y esto lo decía nada más que 70 años antes de Hiroshima y Nagasaki. O que la imagen de la bestia puede llegar a verse en todo el mundo. O que nadie va a poder comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Vamos a perder el tiempo explicándoles que esto es hoy perfectamente posible
cuando estamos inmersos en lo que ya algunos sugestivamente llaman prisión digital? Ni hablemos de todas las elucubraciones que está generando la irrupción en nuestras vidas de la inteligencia artificial. Curioso fue el hecho de que Renan se paladeaba con gusto todos estos absurdos de la revelación divina, imposibles de aceptar en la era del progreso, de las luces de la razón y de la civilización moderna. Se equivocó. De todos modos, es cierto, como dicen los padres jesuitas en su comentario al Apocalipsis, que si el Apocalipsis nos asegurara proféticamente únicamente el desarrollo triunfal de la Iglesia a través de los tiempos, la venida del Anticristo, la parusía, el juicio y la gloria celeste del pueblo de Dios con garantía de verdad divina, eso ya solo bastaría para que fuera uno de los mayores dones de la revelación. De hecho, estas cosas que he mencionado están definidas magisterialmente por la Iglesia de manera definitiva. Pero eso sería limitarnos a lo que de hecho, como decimos, ha definido la Iglesia magisterialmente como parte inmutable de lo revelado. Y obviamente el Apocalipsis no es un libro dado por Jesucristo a su Iglesia para que no sea entendido nunca. En eso lo han convertido los alegoristas, que lo transforman en poesía, quitándole toda importancia y seriedad. De todos modos, sabemos que no se trata de una historia lineal, sino según las leyes propias del hablar profético. Y así nos encontramos con diversos septenarios, el de las iglesias, el de los sellos, el de las trompetas. De lo que se trata esta primera parte, esperemos la segunda con muchas ganas y esperemos, Dios quiera, que se pueda concretar. Faltan las fialas, las copas de la ira, las dos bestias, el anticristo y una cantidad de cosas más. Pero todo esto sigue un método recapitulatorio, es decir, en algún momento el escritor detiene su relato y vuelve atrás en una nueva visión cuando se acerca a la parusía, recomenzando en una inesperada perspectiva o desde un punto más cercano a ella. La marcha no es así recta o lineal, sino en espiral. Es el mismo tema general visto de diferentes enfoques, sinfonizado en expresión del padre Sáenz, por visiones que lo van explicando cada vez más hasta la visión de la Jerusalén celestial, que es el objeto y término de las otras. Esto es lo que podemos decir rápidamente en cuanto a los sistemas interpretativos que están en el film. ¿Y qué decir de las profecías en sí como tales? Se sabe que la profecía, según la teología católica, se desarrolla en dos planos. Uno es el apologético y el otro es el soteriológico. El apologético, es decir, la profecía como motivo de credibilidad. Los otros motivos, el más importante también, los milagros y profecías. El otro motivo de sí, ya está. En este sentido, la profecía es el anuncio cierto de acontecimientos futuros que no pueden ser conocidos por causas naturales y que por eso son signos ciertos de la revelación, adaptados a la inteligencia de todos y probadores de la inspiración divina del profeta. El profeta tiene que mostrar que no está verseando. Y un plano soteriológico. El profeta ayuda a la ceguera de la voluntad y del pensamiento, aclara la voluntad de Dios como exigencia e indicación para el presente, lo cual muestra el recto camino hacia el futuro. El profeta, en este sentido soteriológico, salvífico, advierte y al mismo tiempo consuela. El Antiguo Testamento nos muestra muchas veces que los profetas no fueron escuchados. No solo no fueron escuchados, sino que incluso algunos fueron asesinados. Así que, Simón, cuídate. Precisamente porque los dichos proféticos nos reclaman un cambio de actitud, de vida, de manera de ver las cosas. El profeta, en definitiva, molesta. Y algo de esto ha pasado frecuentemente con el Apocalipsis y por consiguiente con aquellos que lo difunden, como pasa con el director de este docudrama. Por eso algunas de las críticas que han aparecido más tienen que ver con esa actitud de cerrazón frente al género apocalíptico, profético, que con argumentos presuntamente sólidos de crítica cinematográfica. Esas críticas nos dicen más acerca del que critica que de la película. Dijimos que el profeta molesta, el Apocalipsis molesta. Por eso, lo que ha hecho Simón también ha molestado.
Y podemos aplicar aquí lo de ladran Sancho, señal que cabalgamos, frase que, por cierto, no está en ninguna página del Don Quijote de la Mancha. Pero ¿a quién ha molestado este modesto, pero al mismo tiempo sorprendente y enjundioso film? Sorprendente incluso por algo que dijo Pablo, por algunos efectos especiales muy bien hechos. A pesar de los recursos no precisamente hollywoodenses con que se ha contado, la esforzada difusión que ha tenido esta película, a pesar de los obstáculos que ha encontrado su distribución, ha llamado la atención. Porque el tema llama la atención. Porque trata ni más ni menos del sentido total de la historia humana. El Apocalipsis nos recuerda que este mundo terminará. Pero dicho final se verá precedido por una gran tribulación y una gran apostasía, y la aparición de un tremendo tirano, el anticristo, como jamás ha visto el mundo, como jamás ha visto el mundo. Tras lo cual sucederá el advenimiento de Cristo por segunda vez y de su reino que no ha de tener fin. O sea, el mundo no va a terminar porque llegará un global killer, es decir, un asteroide gigantesco que chocará contra la Tierra, del cual podría eventualmente salvarnos Bruce Willis, apretando algún botón en algún estudio de Hollywood. O por la transformación, después de 5.000 millones de años, de la estrella mediana amarilla, que es nuestro Sol, en una gigante roja que engullirá a todos los planetas internos del sistema solar, o por la muerte térmica del universo. Es cierto que no sabemos cuándo exactamente terminará, pero sí sabemos que habrá señales anticipatorias. Cristo mismo lo predijo, y que lo hará cuando Jesucristo aparezca por segunda vez y venga a juzgar a vivos y muertos. Un dogma bastante olvidado y nada meditado, como dice el padre, el inolvidable Castellani. El mundo no continuará desenvolviéndose indefinidamente, ni acabará por azar o por un choque con una estrella mostrenca, sino por una intervención directa del Creador. El universo no es un proceso natural, como piensan los evolucionistas o naturalistas o materialistas de toda laya y pelaje, sino que es un poema gigantesco, un poema dramático del cual Dios se ha reservado la iniciación, el nudo y el desenlace, que se llaman teológicamente creación, redención y parusía. Una auténtica teología de la historia cuya iniciación ya está in nuce en los primeros versículos del Génesis, ese capítulo 3 impresionante, cuando se nos habla de un linaje de la mujer y un linaje de la serpiente. Y es posible que se llegue a un punto de la historia humana donde ya no habrá medias tintas, donde la indiferencia de miles de millones de seres humanos que hoy vivimos ante Dios y el destino eterno no podrá ya ser posible. ¿De qué lado vamos a estar? ¿Del linaje de la mujer o del lado del linaje de la serpiente? Por eso molesta el Apocalipsis, porque la enfermedad específica del mundo moderno es pensar que Cristo no vuelve más. Tras declarar que el cristianismo ha fracasado, el mundo inventa sistemas a la vez fantásticos y atroces para solucionar todos los problemas. Nuevas torres de Babel en orden a escalar el cielo. Y sabemos cómo terminó la historia de esa torre, y todos los intentos del hombre para reemplazar a Dios. Pululan los falsos profetas, aquellos de los que ya había advertido Cristo, como aparece en los evangelios. Este es el programa para salvar al mundo, la Carta de la Paz, el Pacto del Progreso, la Carta de la ONU, los mandamientos de la tierra para reemplazar impíamente a los inmutables y eternos mandamientos de Dios. La Agenda 2030. Y así, encerrándose en su inmanencia, negando explícitamente la segunda venida de Cristo, lo que el mundo hace en el fondo es negar su mesianismo y su divinidad, negar la tensión escatológica, negar que Dios es el dueño con su providencia misericordiosa de toda la historia humana. Mientras que para muchos la visión del fin de Delacre ha provocado enorme alegría al reposicionar nuevamente en el radar de la gente algo tan fundamental como el sentido teológico y por lo tanto teleológico de la historia, que la historia tiene un fin, que la historia es conducida por mano firme por la providencia divina, que el Apocalipsis no es un libro de derrota, como decía Simón perfectamente, sino de esperanza y triunfo. Hay que hacer notar también la molestia que ha causado paradójicamente en algunos sectores de la Iglesia Católica.
no en aquellos fieles y sacerdotes que no han olvidado que la historia no es mera historia, sino que es historia de la salvación, historia de redención, historia del rescate, historia de la reparación, historia de una restauración, historia de la misericordia divina, pero también de justicia divina. Sino en aquellos católicos, molesta, a los que podríamos caracterizar como católicos en estado de coma, indiferentes, light, suaves, católicos mistongos, como lo llamaba, les espetaba Castellani, a los que cualquier cosa que les recuerde la radicalidad sobrenatural de lo que Cristo y su Evangelio implican, los pone incómodos, los saca de su zona de confort, porque como dice el gran filósofo Federico Miura Sever, que se nos ha ido hace poquito, ciertos clérigos de la Iglesia Católica están hoy en una cantidad apreciable e incluso en altas esferas, muy cómodos con el mundo moderno. Incluso algunos llegan a proponer que la Iglesia se transforme en una especie de capellán del nuevo orden mundial, una ONG humanitarista que tenga como propósito principal promover la paz y la fraternidad universal al mejor estilo de los postulados del naturalismo masónico. Así será seguramente el papel que representará en su momento el falso profeta, haciendo de una especie de gerente de relaciones públicas y diseñando el marketing del anticristo. Recordarles a todos estos cristianos acomodaticios el anuncio de la gran apostasía, ¿Encontrará fe sobre la tierra el Hijo del Hombre cuando vuelva? ¿No es cierto? Es una pregunta retórica. Va a haber gente creyente, pero es impresionante que la haya hecho Cristo. Recordarles, como decía, el anuncio de la gran apostasía, las profecías apocalípticas, la gran tribulación, es propiamente escupirles el asado. Recordarles las palabras de Cristo de advertencia y de estar atento a los signos, les arruina su cristianismo actual, satisfecho e indolente, que nos habla de supuestas e idílicas primaveras de la Iglesia y del mundo, cuando nos parece que la situación actual se asimila en muchos aspectos fundamentales a un crudo invierno, para seguir con la metáfora climatológica. El director nos desafía a no dejar que la apatía, el materialismo o el relativismo sigan moldeando nuestras vidas. A través de la visión de las catástrofes y los juicios, nos invita a una respuesta radical, la conversión, en un tiempo en el que muchas veces dentro de la Iglesia parecen calladas o confundidas, muchas voces, parecen calladas o confundidas. Delacre nos recuerda que la verdadera voz de la Iglesia es aquella que sigue el ejemplo de Cristo, que no se acomoda a las tendencias mundanas, sino que permanece firme en la verdad revelada. Que tu decir sea sí, sí, no, no. Todo lo que excede a esto procede del maligno, nos enseña el Hijo de Dios, como consigna el Evangelio según San Mateo. La película no solo funciona como una representación de los eventos apocalípticos, sino también como un espejo en el que los creyentes pueden encontrar tanto la advertencia como la invitación al arrepentimiento y la renovación. La obra de Delacre no es solo un recordatorio del fin de los tiempos, sino también un llamado urgente a la conversión, la perseverancia en la fe y la esperanza en la misericordia divina. La película no solo expone la gravedad de la situación, sino también ofrece una luz al final del túnel. Precisamente, es un spoiler, no sé. La Virgen María profetiza de los últimos tiempos, como se la ha denominado a partir de sus apariciones de advertencia y esperanza en el siglo XIX y durante todo el siglo XX. Ella, abogada nuestra, que intercede por nosotros, nos señala que la promesa de salvación sigue siendo accesible a aquellos que se convierten y permanecen fieles. La invitación final es clara: no mirar el Apocalipsis como un fin catastrófico y desesperanzado, sino como una oportunidad de renovación espiritual y conversión personal, sabiendo que en medio del caos Dios sigue guiando a su Iglesia a través de la historia humana hacia la victoria final. Muchas gracias. No sé si usted deseaba abrir a preguntas del público. Si alguien quiere hacer alguna consulta, pregunta. Es un tema difícil.
La muerte térmica del universo. Sí, por entropía, sí. Bueno, sí, eso. Son temas. Sí. No, ya sé, porque son sistemas abiertos o cerrados. Depende de qué es eso. Sería al revés, lo más probable sería que todo fuera energía. Sí, lo abrí, pero no anduvo. No, pero sí. Hola, se hola. escucha. Ahora sí. Sí, por la entropía lo entendí. Sí. Pero depende no, si es- no es así, es cíclico. Es más posible que todo sea energía y nos quedemos sin materia, pero que no va a pasar tampoco. Eso solo, nada más. Sí. Creo que De todas maneras. era un poco pintoresco de lo que todas usted decía con maneras, respecto a eso, seguramente. hay una cosa que yo siempre quiero destacar y que de alguna manera sí es impresionante los esfuerzos que hacen los astrofísicos y los astrobiólogos por tratar de desentrañar en dónde estamos desde el punto de vista del universo. Pero sabemos que ni siquiera ellos lo saben. Hay una cantidad de cosas que han descubierto que es maravilloso, porque la ciencia y la fe, recuerden que van de la mano, en armonía total, y eso en la Iglesia Católica seguro. Y resulta que nos encontramos con una cantidad de suposiciones, de especulaciones. No sé, solamente tienen que ver los documentales de divulgación científica. ¿Cuál es el modo verbal que más se usa? El potencial. Habría sido así, podría haber sido así, sería así. Es interesante eso. No quiere decir que no se hayan descubierto cosas y que, por supuesto, que no tengamos algunas certezas. Pero recuerden que es impresionante la cantidad de especulación que hay respecto a las cuestiones que tienen que ver con la astrofísica especialmente, ¿no? De todos modos, por supuesto, son teorías y hasta la teoría del Big Bang, que recuerden que es una teoría, no es que es un hecho absolutamente demostrado. Incluso hay gente muy importante dentro de la astrofísica que cuestiona el Big Bang. No son nenes de pecho, les aseguro. Pero esto lo digo más que nada porque lo impresionante de la religión católica es que supera justamente las dimensiones de espacio y tiempo puramente natural. Es decir, lo que ha hecho Cristo es saltar el abismo de infinitud que nos separa eternamente de Dios. Es Dios el que fue al encuentro del hombre, no es el hombre el que puede encontrar a Dios. En su misericordia impresionante, el Padre ha enviado a su Hijo a saltar el abismo de infinitud. O sea, Cristo hace el puente. No es que nosotros estamos construyendo un puente para llegar al infinito. Sí, por supuesto, como todos los hombres de este planeta que han pasado por este planeta tienen sed de infinito en su alma inmortal, entonces siempre han buscado respuestas y siempre han intentado tirar flechas hacia arriba. Pero esas flechas, como nos pasaría con una flecha sin flecha, vuelven a caer hacia nosotros. Es imposible que podamos saltar el abismo de infinitud. Eso lo hizo una sola persona que no era humana, sino que era divina. Porque recuerden que el Verbo encarnado tiene una sola persona divina en dos naturalezas. Eso es lo que a nosotros nos impresiona como católicos, porque estamos en manos de un Dios providente, amoroso, misericordioso, y no un maldito sádico que nos observa en un experimento cósmico, como dice Anthony Hopkins en esa película impresionante que se llamó Tierra de Sombras, ¿no? Donde el tipo, ante el dolor, la muerte y el sufrimiento, dice que nosotros estamos en una especie de experimento cósmico y Dios es el vivisector. Pero señor, si ese es Lewis, el tipo que escribió la Crónica de Narnia, las cartas del diablo a su sobrino, sí, pero se enojó durante un ratito con Dios. Después aparentemente recuperó el sentido del dolor cristiano. Hasta ahí nomás, porque como anglicano que era, no llegó al total sentido de lo que es el dolor y el sufrimiento en la dimensión católica. Sí. Buenas tardes, me pareció muy interesante
lo que se dijo de que hoy, o no sé si en otras épocas, pero que de alguna manera es importantísimo para el ser humano mantener la atención escatológica, digamos, ¿no? Me ha pasado a mí últimamente, así conversando con una amiga, que le dije, mira, acabo de leer un libro sobre una revelación particular sobre el purgatorio, anónimo, que se los recomiendo, publicado por Rialp, editorial Rialp, que me dejó como una impresión bastante clara y llena de detalle de lo que va a ser la vida del mundo futuro. Y le dije, estoy leyendo un libro sobre el purgatorio, y me dice la reacción, ¿no? Yo a esta altura de la vida ya no creo más en el purgatorio, dice, ¿no? Entonces me quedé pensando en esto, ¿no? O por ahí gente que es como si tuviera la mente totalmente tan de tejas abajo, tan pegada a lo de todos los días, incapacitada para ver el más allá de lo que se viene en cualquier momento, ¿no? O sea, por eso es que si esta película, que yo todavía no he tenido el gusto de verla, pero sirve para despertar esa tensión escatológica, me parece espectacular. Digo, y termino, si quieren decir algo sobre la tensión escatológica, pero a veces me llama la atención que en la predicación en general, no sé si es solo en Argentina, pero no se habla mucho de los novísimos. Bueno, lo hemos dicho. Hemos dicho, es decir, hay un sector de la Iglesia que ha hecho una especie de, si se quiere, mesianismo, quiliasmo del carnal, el mesianismo carnal, el famoso milenarismo carnal. Bueno, no nos vamos a meter en el tema del milenarismo porque no salimos más de acá. Pero han hecho eso, una especie de cosa. No, lo importante es esto, transformar a la Iglesia en una especie de, insisto, de capellán del nuevo orden mundial, de una ONG. No hablemos de cosas que tienen que ver con el más allá, hablemos del más acá. Sí, si me transforman la religión católica en una especie de droga, tenía razón Carlitos Marx, ¿no es cierto? La religión es el opio para el pueblo. Pero si yo le doy a la religión católica la dimensión de absoluta respuesta, no una alternativa más en el menú, en la guía Eudeva de religiones. Si yo le doy a la religión católica el sentido que le dio Cristo, es decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué significa eso? Sino que soy la absoluta clave para entender todo lo que nos ha pasado desde 5.000 años antes de Cristo hasta el fin del mundo cuando suceda. Pero si hoy no quieren hablar de eso, es porque molesta, porque eso habla de una vida en el más allá y un planteo de que la Iglesia, su misión principal no es simplemente hacer de asistente social. Eso está clarísimo. ¿Permite una postilla? Sí, ¿no? Sí, hacer de la asistencia social perdiendo el sentido de trascendencia, que de hecho son interesantes, son varios los autores que se pueden citar, pero son especialmente interesantes las observaciones que hace Antonio Gramsci cuando él asiste a la revolución bolchevique, de la que él participa y es un testigo de privilegio, digamos. Él advierte la resistencia del campesinado ruso. Él advierte que, en definitiva, los revolucionarios bolcheviques eran burgueses y muchas veces extranjeros, pero que el grueso del campesinado ruso, que fue objeto de matanza por esto, se oponía férreamente y terminaba defendiéndolo al zar, pero él advierte que no era por el zar mismo. Por eso la estrategia de revolución cultural de Gramsci dice, el problema está, y lo que hay que extirpar es el sentido de trascendencia. Entonces, que todo sea inmanente, a diferencia de lo que decía acá el doctor, si es que yo lo he interpretado bien, de que, en definitiva, en nuestra historia personal y en la historia de la humanidad, e incluso en la historia de nuestro pueblo argentino, o sea, en definitiva son como capas de una cebolla, ¿no? Todo debe ser interpretado y adquiere plenitud de sentido a la luz de lo que es extrahistórico. A la luz de la eternidad, pero yo interpreto lo que me pasa a mí, lo que le pasa a mi pueblo y lo que le pasa a la humanidad. Es eso lo que Gramsci decía en su estrategia de revolución cultural, dice, ese es el principal obstáculo para que triunfara la revolución que él proponía, ¿no?
Eso por un lado. Otra postilla muy brevemente. Últimamente, sobre todo en las ciencias duras, a partir de la física cuántica y de Max Planck, ¿no? O sea, últimamente ya tenemos un siglo, pero cada vez es más el número, y hoy son mayoría, en las ciencias duras, no en ciencias sociales, los científicos que, viniendo del ateísmo, por una formación positivista que es más ideológica que científica, o del agnosticismo, son como mínimo deístas. Sea la teoría del diseño inteligente en biología, todos los avances en física cuántica, bueno, desde Max Planck en adelante, que él era agnóstico, ¿no? Y dice, no tiene que haber una inteligencia suprema, superior y omnisciente y todopoderosa que esté controlando. Yo soy simplemente un abogado, pero como somos metidos los abogados, si hay un físico en la sala me corregirá, pero controlando el movimiento de los cuantos en todo el universo al mismo tiempo, ¿no? Entonces se tiene que haber eso que llaman Dios, bueno, pero desde lo científico. Eso es un fenómeno interesante que con las décadas y en nuestra época cada vez más son los científicos de ciencias duras. Ciencias sociales, ahí está más peleado el asunto. No, simplemente eso. Una cosa para que quede claro, no es que porque la Iglesia no tiene como misión principal ser un asistente social, no quiere decir que no se haya dedicado a los pobres y no se haya dedicado durante toda su historia precisamente a los más miserables, y a la cantidad de gente que ha ayudado. Hay un libro que siempre me encantaba citar, no me acuerdo del autor, pero que tenía un título muy interesante, Historia de la Caridad. Historia de la caridad. ¿Qué era todo lo que hizo la Iglesia a lo largo del tiempo por los pobres, por la gente minusválida, por la cantidad, por los leprosos? O sea, gente que era, obviamente. Y la educación, bueno, ni hablemos. Pero no se contrapone, pero sí hay una jerarquía en lo que se tiene que ocupar la Iglesia. Y una de las cosas es que no está hablando de los novísimos. Este tema de canonizar a la gente automáticamente, canonización express, ¿qué es eso? ¿Cómo puede ser que en los velorios, en los entierros, no se hable del purgatorio, o mejor dicho, no se hable de que tenemos que rezar por el alma del que se ha muerto? Que lo que más desea, por favor, es que estén rezando. Por cierto. En uno de estos chats así de amigos, bueno, ya lo canonizaban, ¿no? Y yo me permití decir, muchachos, bárbaro con todo esto y ojalá que el Papa esté en el cielo, pero nadie tiene, nadie, hasta el más pintado necesita que recemos por él. Por favor, recen por el alma del Papa Francisco. Es más, en este libro, digo una cosa interesante que yo no me la había pasado. En este libro que acabo de leer, que por el hecho de estar editado por Rialp no es un panfleto, sino que es un tema que coincide totalmente con el magisterio de la Iglesia, dice, el purgatorio tiene tres partes. El gran purgatorio, el purgatorio medio y lo que se llama la antesala del cielo. En el gran purgatorio, junto con grandes libertinos, ¿no?, hay también emperadores, presidentes de la nación, sacerdotes, obispos y hasta papas. Y dice, hay santos que han sido oficialmente canonizados por la Iglesia, que sin embargo han pasado por el purgatorio. Seguramente. Bueno, yo quería felicitar al equipo. La verdad que vi la película, me encantó. Y quería preguntarle si de alguna manera te pregunto a vos, Simón, si esta película que ha viajado por muchos países, la han visto en muchos países, ¿sentís que el mensaje llegó? Y si ese mensaje fue claro y lograste a lo mejor conversiones o que la gente despierte a que esto puede ser es una realidad y no es ficción. Bueno, hay cierta distancia, ¿no?, con el público y sí llegan comentarios a favor, en contra. Algunos testimonios nos han llegado, Fer allá atrás está más al tanto, pero por contar uno muy, muy breve, que a mí me impactó mucho, sobre todo porque fue al principio, cuando recién estrenamos, en el preestreno en Colombia, la película salió primero en Colombia,
todavía no teníamos distribuidor acá en Argentina y ya sí allá en Colombia. Había una señora, habían todos los invitados, un preestreno, la gente entraba gratis, era gente invitada, y había una señora que estaba saliendo de ver una película de terror que se llamaba La Monja o algo así, y estaba muy perturbada la señora. Y una de las voluntarias, porque todas las premiers y todo eso lo organizábamos por medio de voluntarios locales, la invita a la señora a pasar a ver la película de Apocalipsis, porque por invitarla, pues la vio ahí, qué sé yo, esas cosas del Espíritu Santo, ¿no? Le surgió invitarla, la invitó, entró la señora y cuando salen de la película se encuentra de vuelta con la señora que estaba llorando. Y le dice, ¿qué pasa, señora? Y le dice, hice todo mal en mi vida, dice la mujer. Bueno, después sabemos que siguió hablando con la señora, creo que quedó en ver un sacerdote, una señora católica que no se confesaba y había abandonado los sacramentos y la vida de fe durante muchísimos años. Y bueno, después charlando con esta voluntaria, o sea, conocemos la anécdota porque hubo todo un seguimiento humano, ¿no? Pero me imagino que de la misma forma, si esto pasó en el primer preestreno de la salida mundial al cine, se habrá replicado, espero yo, que es un poco la intención, ¿no? Uno lo hace como un apostolado, este trabajo, se habrá replicado en otros países, Dios quiera, y haya tenido frutos. Y seguramente hay más así que no nos enteramos. Sí, han llegado comentarios que a mí me ayudó mucho en la fe, etcétera, a través de las redes sociales y ese tipo de comentarios llegan bastantes. Así que bueno, esperemos que así sea y sea más el bien que el mal que hemos hecho. Hay una cosa que a mí, como homenaje a Simón, si que se quiere, me gustaría, y quizá como reflexión para todos nosotros, ¿no? Me gustaría plantear, y es el tema de la misión, O sea, hay una frase de Newman muy interesante. Yo les digo esto porque surgió un poco, porque si ustedes escuchan la génesis de lo que dice Simón medio que hasta lo ayudó la cuestión esta de la pandemia, ¿no? Te ayudó un poco, porque estabas medio como bola sin manija, o puede ser. A ver. Sí, bueno, la situación, yo ya había, como contaba, hace muchos años, unos 15 años, empecé a darme manija con este tema del apocalipsis, impresionado por su actualidad, y a estudiarlo y a prestarle mucha atención. Me volví un conspiranoico, como decían, se me reían mucho antes de la pandemia, después de la pandemia ya no tanto. De repente somos todos conspiranoicos. Pero bueno, era algo, obviamente, yo estoy casado y tengo hijos, y mi prioridad era ocuparme de mi familia, y mi trabajo no tenía nada que ver con cine. Si bien había estudiado cine, me estaba dedicando a otra cosa nada que ver, y era con lo que vivía, y la verdad no me animaba a dar el salto. Sí tenía muchas ganas de volver al cine y dedicarme a hacer una película, y por un lado, bueno, falta de recursos, el proyecto del Apocalipsis estaba ahí siempre dando vueltas, pero nunca lograba tirarme a la pileta y arrancar. Y la pandemia a mí me empujó a la pileta, porque me quedé sin trabajo de la noche a la mañana, con muchísimo tiempo en mis manos, con lo cual, y lo único que tenía en la cabeza al momento de decir, bueno, pero algo tengo que hacer durante todo este tiempo, no puedo estar sentado mirando el techo, algo tengo que hacer para ocupar mi tiempo, para proveer a mi familia, para que no se me achicharre el cerebro, y lo único que estaba en mi cabeza era el apocalipsis, así que bueno, ya en las 2 semanas más o menos de haber empezado los encierros, yo ya arranqué con el proyecto. Yo lo comento porque realmente es un poco así. O sea, fíjese cómo la providencia te va llevando, lo fue llevando a Simón. Y sale con un tema que, independientemente de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con el criterio interpretativo, pues ya les digo, hay como 8, 9 criterios interpretativos, pero lo importante es que se hable del apocalipsis, que esto se instale incluso como una cuestión religiosa dentro de la Iglesia Católica, porque de esto no se habla. Por esto de decir que es molesto, que no, de estas cosas no, ¿cómo vas a hablar? No se entiende nada. Pará. Esto que se dice por ahí, ¿qué pasa? ¿Dios reveló algo para que nadie nunca lo entendiera? No, hay mentes brillantes, extraordinarias que se han metido en esto.
tipos que se han quemado la pestaña para ver esto. Pero es cierto que hay que hacerlo con un espíritu abierto, en el sentido de estar abierto a la moción del Espíritu Santo, de estar abierto a ciertas inspiraciones y estar abierto también a una mirada magisterial de la Iglesia que ha puesto ciertos claves, digamos, interpretativas. Hay una cosa que tiene que ver con la misión, y no resisto leerles un texto de Newman, del famoso cardenal Newman, ¿no es cierto?, este cardenal inglés del siglo XIX, que tiene que ver directamente con esto, y que un poco también explica, y van a ver que tiene que ver con la dignidad del hombre a un nivel que quizá no sé si se ha considerado algunas veces en estas tantas declaraciones sobre la dignidad del hombre y cosas por el estilo. Newman dice lo siguiente: Dios me ha creado para hacerle algún servicio definido. Me ha encomendado alguna obra que no ha encomendado a otro. Tengo mi misión. Dígnate llevar a término en mí tus elevados propósitos, cualesquiera sean. Obra en mí y a través mío. He nacido para servirte, para ser tuyo, para ser tu instrumento. Déjame ser tu ciego instrumento. No pido ver, no pido saber, pido simplemente ser usado. Y acá hay una cosa que es impresionante. Somos 8.000 millones de personas en el planeta, un poco más. Me ha encomendado alguna obra que no ha encomendado a otro. Yo pocas veces encontré un fundamento de la dignidad de cualquier persona en el planeta como esta. Que Dios ha pensado exactamente algo único para que lo hagas vos. Y no lo puede hacer nadie más. Nadie más. A mí me hizo acordar esto cuando vi el Apocalipsis de San Juan, hecho por nuestro amigo Simón de Lacre. Muchas gracias. Y ahora sí, por una iniciativa del senador nacional por el Chaco, Antonio José Rodas, el Senado va a hacer entrega de diploma de honor a Simón de Lacre de Carabel Films en virtud del notable aporte cultural que representa el Apocalipsis de San Juan, destacándose su significativa contribución artística, social y religiosa. Nos va a ayudar Agustina Tardier, que es la jefa de asesores del senador, y le va a hacer entrega a Simón de Lacre. Si quieren sumarse para la foto. Muchas gracias. Y esta fue la presentación del tráiler del Apocalipsis de San Juan, producida y dirigida por Simón de Lacre de Carabel Films. Solo nos resta agradecerles por haberse acercado hasta acá. Muy buenas tardes.